Cláusula, bueno, muy bien. Hablamos la clase anterior, decía, de lo que era la condena de daños y perjuicios, ¿no? Y para la reparación de daños y perjuicios, obviamente se tendría que considerar la disminución del patrimonio de la persona que resulta perjudicada y por otro lado, la ganancia ilícita de la que ha sido privada. Y a esto llamamos nosotros daño emergente y lucro cesante, ¿no? En nuestra legislación. Ahora, ¿cómo va a ser, de qué manera se va, en todo caso, establecer la reparación del daño y perjuicio? Si nosotros revisamos, ¿no? Revisamos lo que es eh, una demanda de reparación de daños, bueno, como tienen tarea además hasta el día de mañana, tienen que entregar su tarea, tienen que previamente establecer cuál es el hecho, ¿no? ¿Cuál es el hecho? La mayor dificultad que se tiene a la hora de redactar memoriales es primero establecer cuál es el hecho como tal, ¿no? No sabemos explicarnos cómo, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Una vez estableciendo de manera precisa, de manera clara, el hecho generador de la responsabilidad en materia civil, vamos a poder subsumir este hecho en en el precepto legal. Porque nosotros, tranquilamente, revisando el Código Civil, vamos a encontrar que el artículo 64 nos habla de lo que es la reparación, ¿no? Acerca, perdón, el artículo 984 nos habla el resarcimiento, por ejemplo, por un hecho ilícito. Y así vamos a encontrar en el Código Civil diversos artículos, ¿no? Que nos van a decir en qué casos corresponde la reparación de daños y perjuicios. El artículo 64 del Código Procesal Civil nos habla incluso que hay lugar a la reparación de daños y perjuicios cuando el demandado, dentro de la tramitación de un proceso judicial, ha actuado de mala fe o con temeridad. Incluso algunos abogados son sancionados por la autoridad judicial porque justamente han demostrado una actitud temeraria, de mala fe, ¿no? Durante la tramitación del proceso judicial. Es decir, que cuando se desarrolla el proceso, ¿qué entendemos por proceso? Por proceso vamos a entender ese conjunto de pasos recíprocamente concatenados eh, entre, el- entre las partes, realizados por las partes y la autoridad judicial. Es decir, primero será la demanda, después será el auto de admisión, después será la notificación, bueno, en este caso la citación con la demanda, la contestación, las excepciones, posteriormente vendrá lo que será la audiencia preliminar, la audiencia complementaria, la sentencia. Es decir, que cada acto tiene su momento y su lugar, ¿no? Tiene su momento y su lugar. Entonces, eso es el proceso. Y ocurre que durante la tramitación del proceso judicial muchas veces se suele, ¿no?, advertir la mala fe, la temeridad de algunos abogados, ¿no? ¿De qué manera de qué manera se concreta esta mala fe? Pues resulta que teniendo conocimiento eh, de que, a ver, de que una prueba es falsa, ¿no? De que en este caso el demandado, ¿no?, tiene la obligación, no ha pagado la obligación que adeuda o que tiene con su acreedor. A sabiendas de este extremo, ¿no?, juntamente con su patrocinado o incluso de manera particular algunos abogados suelen fraguar algunos documentos, algunos recibos, ¿no?, y señalar que ya se hubiera cumplido con la obligación. Y entonces allí se plantea una excepción eh,
de pago parcial, ¿no? Plantean en una demanda ejecutiva, por ejemplo, y he visto que muchas veces se plantea una excepción de pago documentado parcial, ¿no? Y presentando al efecto un recibo. Y tú, como abogado de la parte demandante, le preguntas a tu cliente y le dices, ¿en algún momento has firmado este recibo que ahora están presentando la contraparte? Porque tú me dijiste que te adeuda el 100% del crédito. Y ahora resulta que esta persona alega que te hubiera cancelado un, un determinado porcentaje. Y tu cliente te dirá, pero eso es completamente falso. Y en ningún momento yo he firmado ningún recibo porque no he recibido ningún monto de dinero, ¿no? Por concepto del pago de la deuda. Este hecho de presentar una documentación fraguada con la única intención de generar demora, de generar retardo, ¿no? En la tramitación de la causa, se considera como temeridad. Porque tú sabes que ese recibo es falso, ¿no? Por decir esto, aquí está un recibo, ¿no? Sabes que este recibo es falso, ¿no? Es falso, pero aún así, a sabiendas de su falsedad, sin temor a la autoridad judicial, sin temor a la ley, lo has presentado dentro del juicio. Y si posteriormente este recibo es declarado como falso, entonces ahí se va a poder demostrar la temeridad y la mala fe. ¿Qué es la mala fe? Es contrario a lo que son las buenas costumbres, el orden público, ¿no? Más que el orden público, las buenas costumbres, ¿no? Actuar lealmente. Uno actúa lealmente cuando dice la verdad, cuando obra siempre bajo el principio de verdad material, ¿no? Y también esto de la, se habla mucho de la deslealtad, ¿no? Sabes que de pronto tu contraparte se ha equivocado en mencionar alguna situación, sin embargo ha querido decir una cosa y tú te aprovechas, ¿no? Te aprovechas de esta situación, de este error. A eso también se llama deslealtad porque todos en algún momento podemos equivocarnos, ¿no? Ya sea porque tenemos en ese momento psicológicamente tal vez tenemos alguna afectación emocional, etcétera. Entonces pudiste haber cometido algún error. Y hay gente que de mala fe saca ventaja de esta situación. A esto se llama deslealtad procesal, ¿no? Deslealtad. Es decir, te notifican, por decirte, para una audiencia, pero el oficial de diligencias no ha sentado esta notificación. Pero la parte demandada sabe que se le ha notificado, pero niega, a pesar de que se le ha notificado, ¿no? Y tener inclusive las copias de la notificación, niega, dice, no, no me he notificado porque no consta. El simple hecho de que no consta, evidentemente, para la autoridad judicial va a decir, sí, no se ha notificado, pero el oficial de diligencia le ha notificado. Entonces ahí, ¿no? Tenemos que obrar con lealtad. Sí, sí, evidentemente, señor juez, se nos ha notificado. Lamentamos que el oficial de diligencias no haya podido arrimar esta notificación al expediente, pero por lealtad procesal vamos a reconocer que efectivamente se nos ha notificado. No, eso es actuar en términos de lealtad procesal. Deslealtad es negar sabiendo, eh, negando una verdad, ¿no? Un hecho real, un hecho que haya acontecido. Entonces, todos estos aspectos, llegado el momento, pueden ser objeto de una sanción, ¿no? Por daños y perjuicios provocados. Leamos el artículo 64 de lo que es el Código Procesal Civil. ¿Alguien nos puede ayudar a leer, por favor? Les ruego. ¿Alguna compañera, compañero? Doctor, buen día. Edith, adelante, por favor. Artículo 64. Daños y perjuicios. Cuando la mala fe o la temeridad resultaren plenamente acreditadas,
La parte podrá ser condenada, además de las costas y costos, a los daños y perjuicios que se liquidaran en la vía incidental en el mismo proceso. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Edith. Dice entonces, ¿no? Cuando la mala fe o la temeridad, ya he explicado qué es la mala fe. La mala fe es obrar, actuar contrario a lo que es la verdad, ¿no? Y la temeridad es la falta de temor a la autoridad judicial y a la propia ley, porque sabes que si falsificas este documento, puede ser sujeto de un proceso penal por el delito, ya sea de falsedad material o falsedad ideológica, ¿verdad que sí? Ahora, yo sé que esto es materia de derecho penal. A ver, pero díganme, les voy a poner este ejemplo. Esta factura que ustedes ven ya pertenece al talonario de la factura, es decir, al talonario de una empresa. Pero lo que está inserto aquí, ¿no? Es decir, yo he conseguido esta factura en blanco y he empezado a llenar algunos datos. ¿Cuándo existe falsedad material y cuándo es falsedad ideológica? Ahora, ¿alguien me puede explicar o alguien tiene alguna idea? A ver, reitero, a ver, estimados compañeros. Esta es la factura, ¿verdad? Es una factura que yo he conseguido, es una factura original, ya, que he conseguido, pero yo, ¿no? Para obtener alguna ventaja ilegítima, estoy insertando datos que no han sido realizados por el titular de estas facturas. Entonces, ¿de qué tipo de delito estoy hablando? ¿Habrá delito o no habrá delito? Hay delito, doctor. Ya, ¿cuál sería el delito? El delito tanto material y ideológico, porque primero las facturas están, siempre hay que declararlo y a la vez están codificados, ¿no? En el sistema. Entonces, tanto su original y su copia. Ya, por ejemplo, de ese talonario debe haber una copia. Ya, entonces, en ese momento ya está haciendo falso, porque seguramente él debe tener la idea de hacer rebajar el precio o podría subirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de los motores, generalmente compramos y hay algunos hacen rebajar o si nos te dan factura pero con otro precio, así. Entonces, ahí están los dos, doctor, a mi parecer, porque tanto material y ideológica. Ujú. Gracias, Oscar. ¿Alguna otra opinión? Doctor, buenos días. Adelante, por favor, Jesús. Ángel, adelante. Buenos días, doctor. Yo creo que es falsedad documental, doctor. Perdón, ya, Ángel, usted dice falsedad documental. ¿Alguna otra opinión, por favor? Adelante. Doctor, buen día. ¿Falsedad Buenos días. material? Falsedad material, dice usted. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión, por favor? ¿Qué dices, Ruth? A ver, ¿será falsedad material? ¿Será falsedad ideológica? ¿Qué tipo de falsedad será? ¿O no habrá falsedad? Doctor, Sí, o uso de instrumento falsificado, porque la factura no es ya, real, es uso de documento falsificada. falsificado. Ya, si es que yo presento este documento, obviamente ahí sí tienes toda la razón, no podría ser uso de instrumento falsificado, pero yo no dije que he presentado todavía, ¿no? Si presento, obviamente ya estaré cometiendo un delito de uso de instrumento falsificado. Pero ahora, lo que quiero primero establecer es qué tipo de delito es. ¿Es falsedad material? ¿Es falsedad ideológica? O, como dijo su compañero Oscar, es falsedad material y falsedad ideológica al mismo tiempo. Esto han avanzado en materia penal o estarán avanzando, presumo. A ver, ¿alguien me puede decir?
A ver, voy preguntando por aquí. Ideológica. Ideológica. Ya, a ver, ¿por qué ideológica? Esa opinión me interesa. ¿Por qué es ideológica? Porque lo está pensando y lo quiere presentar. Yo pienso. Rocío, ibas bien hasta que... Bueno, no, está bien, Rocío, estamos para aprender, ¿no? Estamos para aprender, no se preocupen. A ver, para no divagar mucho, nunca se olviden de esto. Una sola vez voy a explicar. Yo dije que esto era una factura original, ¿no ve? Es una factura original que yo he conseguido de la tienda, ya sea porque es mi amigo, etcétera, ¿no ve? Por lo tanto, no es falsedad material. ¿Cuándo sería falsedad material? Si yo esta factura, ¿no? Sería falsedad material si yo fabricase esta factura, es decir, a través de procedimientos técnicos, químicos, etcétera, o a través de una impresora superdotada, ¿no? Pueda yo fabricar esta factura y ahí ya sería falsedad material. Falsedad material es forjar, es construir, realizar, ¿no? Un documento falso. Es como en nuestro título título de bachiller, diploma de bachiller o lo que sea, ¿no? Yo me consigo una imprenta y prácticamente, ¿no? Elaboro. O si no, en nuestra cédula de identidad, consigo un material, ¿no? O fabrico un material semejante a lo que son las cédulas de identidad y yo, ¿no? Es decir, fabrico este material. Fabrico el material. Ahí se concreta lo que es el delito de falsedad material, ¿ya? Pero como yo dije que este documento, perdón, este recibo es original, ¿no? ¿Qué es lo falso de este documento? Yo he dicho, he llenado unos datos. Lo que es falso es el contenido, no el documento como tal, ¿no? No el papel. El papel es, o es decir, la factura existe. Si nosotros vamos a revisar el talonario, porque todo está codificado, el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, ¿no? Autoriza la dosificación de las facturas y se sabe qué persona es portadora o es titular de esa factura. Y llegado el momento, ¿no? Si alguien se diera, o en todo caso investigar, va a encontrar que esta factura es auténtica, ¿no? Por lo tanto, no hay falsedad material. Pero ¿dónde está lo falso? Lo falso está en el contenido. Yo, aquí, como dijo Oscar, le he insertado, le he aumentado, por decir, un 0, ¿no? O le he aumentado algunos datos, ¿no? Que en realidad no son reales. Puede ser que yo me haya conseguido una factura en blanco, ¿no? Y para presentar, no sé, como prueba de descargo, y esto es muchas veces lo que hacen algunas personas que tienen, declaran ante impuestos nacionales, ¿no? Compran inclusive facturas y ahí están cometiendo el delito de falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque el contenido es pues falso, es falso. Yo en ningún momento he comprado, bueno, esto sí es auténtico, pero supongamos que esto sea falso. Yo en ningún momento he comprado, he mandado a realizar un banner por la suma de 350 bolivianos, pero como necesito descargar o necesito, me estoy saliendo un poquito del ejemplo, ¿no? Yo aquí, supongamos que esto es un recibo de pago, ¿no? Como me ha demandado, ¿no? Yo quiero perjudicarle a mi demandante. Entonces yo aquí pongo, yo, señor Pepito Pérez, he recibido la suma de 5.000 bolivianos por concepto de pago, ¿no? De la deuda. Entonces, he insertado un dato falso, ¿no? Un dato falso, algo que no es real, algo que no es real, ¿no? Entonces, este documento, yo, a sabiendas de la falsedad, ¿no? Lo estoy presentando ante la autoridad judicial, ¿no? Y ahí estoy cometiendo, por un lado, el delito de falsedad
ideológica. He cometido el delito de falsedad ideológica al insertar datos falsos. Y estoy cometiendo el delito de uso de instrumento falsificado al utilizar este documento falso ante la autoridad judicial o ante, bueno, cualquier otro trámite que yo pueda realizar. ¿Me entienden? De esa manera. Ahora, eso tenemos que entender a diferenciar, ¿no? Porque a veces decimos, ¿no? Es falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados. Queremos vaciar todo el código y en realidad no es así. Tenemos que identificar el hecho como tal, ¿no? El hecho como tal y a qué tipo penal se subsume. Entonces, en este caso, si en este ejemplo, ¿no? Lo que se habría cometido es falsedad ideológica, porque solo el contenido es lo falso. Esta factura o este documento es auténtico, ¿no? Lo propio acontece si alguien consigue algunas valoradas de algún título profesional, ¿no? El documento es auténtico, pero el contenido es falso porque esa persona nunca ha cursado ese curso, ese taller, ese seminario. Y falsedad material, para que ustedes me puedan entender de mejor manera, ¿no? Aquellas personas que elaboran la fabricación de billetes falsos. ¿A cuántos no nos ha tocado en algún momento recibir algún billete falso? Allí estas personas han labrado, han construido ese billete, ¿no? Que es falso. Ahí sí es falsedad material, ¿no? No, porque ese material nunca ha sido autorizado ni ha salido en este caso, de la entidad que está autorizado para la elaboración de los billetes, que es el Banco Central de Bolivia, ¿no? Son estas personas que le han elaborado con procedimientos rudimentarios, procedimientos químicos, incluso algunos ahora ya los delincuentes van más allá, creo que están dándose a la tarea de elaborar billetes casi perfectos, ¿no? Utilizando procedimientos incluso diríamos, entre comillas, científicos, ¿no? Porque se valen de químicos, se valen ya de personal con conocimiento especializado para que ese billete que se está fraguando sea lo más cercano al auténtico. Muy bien. Entonces, de esa manera es que está comprendido, ¿verdad? Este tema. No quiero que haya dudas, porque cuidado, ustedes cometan la barrabasada de decir falsedad material, ¿no? Cuando en realidad sabemos que no es así, ¿ya? Muy bien, entonces, como no hay preguntas, seguimos. A ver, decíamos, Edith nos leía el 64 y decíamos, cuando la mala fe, contrario a lo que es la verdad, ¿no? Obrar con deslealtad procesal o la temeridad, ¿no? La temeridad es utilizar algo falso, ¿no? O directamente acusar a la autoridad judicial o a la otra parte de ser corrupto, de ser, no sé, atribuirle cierta conducta, ¿no? Que puede afectar la honorabilidad, la dignidad. No estamos teniendo miedo, ¿no? De las consecuencias. Ahí también se puede considerar como temeridad, ¿no? Entonces, en este caso, en este tipo de situaciones, la parte que hubiera incurrido en estos hechos será condenada, dice, además de las costas y costos, a los daños y perjuicios que se liquidarán, ¿no? En la vía incidental. Esto implica que es similar a un proceso de asistencia familiar en donde se hace la liquidación, ¿no? Se hace la liquidación. ¿Qué es la liquidación? Es sumar todos los montos que se deuda por diferentes conceptos, ya sea asistencia familiar en especie, asistencia familiar en dinero, ¿no?
Entonces, por diferentes conceptos, inclusive puede ser las mudas de ropa, etc. Es verdad, ahí hacemos la liquidación, se debe por estos conceptos. Ya. Y lo propio ocurre en el caso de, ¿no?, de los daños y perjuicios. Por un lado, tendremos que hacer la liquidación de lo que son los daños, por otro lado, los perjuicios, por otro lado, las costos, ¿no? Inclusive lo que son los honorarios profesionales, ¿no? Todo ello, ¿ya? Pero esto se tendrá que tramitar, dice, de manera accesoria, de manera incidental, no dentro del mismo proceso. Eso también tienen que entender muy bien, ¿no? Una cosa es el proceso principal. El proceso principal puede ser, no sé, cumplimiento de obligación, resolución de contrato, incluso puede ser una usucapión, ¿no? O puede ser, no sé, que prescripción liberatoria, cualquier tipo de los muchos que hemos visto la pasada gestión. Hemos visto con ustedes, ¿verdad? Ah, no, no hemos visto. Bueno, existen alrededor y yo tengo dentro de mis modelos alrededor de 35 tipos de procesos civiles ordinarios, estoy hablando, ¿no? Entonces, todos estos, cualquiera sea el proceso civil que sostengas con la otra parte, dentro de la cual se haya declarado justamente la temeridad y la mala fe, entonces puede dar al resarcimiento, ¿no? Entonces, esa es la demanda principal y lo accesorio son esto que estoy mencionando, ¿ya? Ahora, como vamos a entrar al tema número 11, voy a ir adelantándoles. Ahora, les pongo este ejemplo. Y este es un ejemplo universalmente conocido. Resulta que, ¿no?, alguien tiene un perrito en el tercer piso, ¿no? Supongamos que alguien tiene un perrito que vive en el tercer piso, como ocurre en la realidad, ¿no? Esto no es algo ficticio. Entonces, un buen día, cuando doña María caminaba por la calzada, ¿ya?, o por la acera, para mejor comprensión, resulta que al perrito, ¿no?, por X o Z razón, este perrito cae sobre la humanidad de doña María, provocándole la muerte. Y como es una vía pública, la gente empieza a aglomerarse para ver qué es lo que hubiera ocurrido, ¿no? Y es que es así la gente, ¿no? Es morbosa, le gusta el espectáculo, le gusta la crónica roja. Entonces, hay gente que se aglomera alrededor de esta persona, ¿no? Para observar, preguntándose entre unos y otros qué es lo que pudo haber acontecido. Pero como dije, es una vía de mucha afluencia. Viene un micrero, ¿no?, y atropella a una de las personas que estaba aglomerada en el lugar, ¿ya?, que estaba de curioso en el lugar. Atropella, ¿no? Y por el susto, un poquito más allá, ¿no?, otra persona adulta mayor sufre un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Toda esta desencadenante de hechos, ¿no?, son como consecuencia de la caída de este perrito, ¿no? Es decir, bueno, y ahí, ¿cómo vamos a establecer las responsabilidades? Es la pregunta, ¿no? Que lo vamos a ver, justamente de eso trata el tema número 11, ¿no? De establecer ahí, ¿cómo se va a establecer la responsabilidad? Porque el propietario del perrito va a decir, pero yo qué tengo que ver con que el señor haya tenido un paro cardíaco y haya muerto? ¿Qué tengo que ver yo con el atropello a esta persona? Pero por otro lado, los defensores de la teoría causalista, ¿no?, dirán, si el perrito no hubiera caído sobre la humanidad de la señora María, no se hubieran aproximado estas personas a ver qué es lo que ocurría.
y tampoco la persona que ha sufrido el atropello no hubiera tenido esta consecuencia, este desenlace, y mucho menos la persona que por el susto ha sufrido un paro cardíaco, ¿no? Entonces son varias teorías las que se manejan en relación a la teoría de la causalidad, ¿no? ¿Cómo determinar la responsabilidad? ¿De quién fue la culpa? Sí. Bueno, algunos dirán, ¿no? Sí, el señor tiene la culpa en relación a la perrita que ha caído y ha provocado la muerte de la señora María. Hasta ahí pareciera sencillo, ¿no? Pero algunos ya quieren atribuir la responsabilidad también a la persona que ha sido embestida por el micro, ¿no? Pero otros dirán, no, en realidad el que tiene la responsabilidad es el micrero porque estaba imprimiendo velocidad, ¿no? En un lugar, ¿no? De mucha congestión. Él tenía la obligación de reducir la velocidad, pero no lo hizo, ¿no? Allí habría responsabilidad por un hecho ilícito, ¿no? Resarcimiento por un hecho ilícito. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahora, ¿no? El artículo 984 nos habla del resarcimiento por el hecho ilícito. El 984 del Código Civil dice, ¿quién, no, por un, perdón, doc, quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento? Es decir, si yo he cometido un delito, ¿no? Estoy obligado al resarcimiento. Y esto también lo vamos a ampliar en el tema número 11, ¿no? En el tema número, ¿cómo se tramita, ¿no? El resarcimiento del daño civil en materia penal? Nosotros hemos tenido un proceso penal en el cual hemos logrado de pronto una sentencia condenatoria en contra del autor del delito a ver, diremos del delito de estafa, por decir, ¿no? De estafa, o pongámosle de violación, ¿no? En donde esta persona ha sido condenada a 15 años de privación de libertad, ya sale la sentencia y la parte acusadora tendría que haber solicitado, ¿no? Junto con la acusación particular, ¿no? A tiempo de presentar su acusación particular, también, ¿no? La demanda por reparación de daños y perjuicios o la reparación del daño civil. Entonces, eso vamos a ver en el tema número 11 también. ¿Cómo se tramita? ¿No? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué son los requisitos para presentar? ¿No? A ver, estimado Juan Ángel, si nos puede leer ese artículo para tal vez comprender un poquito mejor lo que veníamos hablando. Artículo 1000, a ver, a Juan Ángel, a ver, ha compartido, entiendo por aquí, ¿no? Veamos. Ajá, el artículo 177, cuáter, el artículo 177, cuáter, a ver, ¿de qué? Bueno, es del Código Penal, ¿verdad? No, doctor, es de la ley 2492 del Código Tributario, donde he encontrado Ujú. sobre la alteración de facturas, doctor. A ver si nos puedes leer, por favor. Un momentito. En el artículo 177, cuáter dice, alteración de facturas, notas fiscales y documentos equivalentes. El que insertare, dice, ¿no? O hiciere insertar en una factura, nota fiscal o documento equivalente verdadero, declaraciones falsas concernientes al hecho generador que el documento deba probar, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. La sanción será agravada en 1/3 en caso de reincidencia. Ujú. Es lo que porque tenemos Muy un bien. control por eso es que lo sabía dónde estaba. Muy bien, muchas gracias,
estimado Juan Ángel, efectivamente, ¿no? Ahí está hablando justamente del delito de falsedad ideológica. No dice textualmente ese artículo, pero lo que acaba de leer nuestro compañero Juan Ángel se refiere a lo que es el delito de falsedad ideológica, ¿no? La falsedad ideológica. Entonces, esto usualmente se presenta cuando se altera facturas, ¿no? Recibos, bueno, en todo caso facturas, notas fiscales, que tienen que guardan estrecha relación con lo que es el Servicio Nacional de Impuestos Internos, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, quien comete un ilícito está obligado al resarcimiento. Esto vamos a ampliar un poquito en el tema número 11. Ahora sí, vamos a ver lo que es la cláusula penal, que es la tarea que ustedes también tienen que realizar para el próximo lunes, ¿no? ¿Qué es la cláusula penal? Los contratantes, ¿no?, pueden fijar convencional y anteladamente a la fecha del vencimiento de la obligación el monto de daños y perjuicios que correspondan al acreedor en caso de que el deudor incumpla tal obligación, ¿no? Está diciendo que es un acuerdo convencional, ¿no? Es un acuerdo convencional, es decir, que de manera voluntaria, tanto el demandante, perdón, tanto el acreedor como el deudor, ¿no?, establecen esta sanción. ¿Qué ocurre si no me pagas? No, pero si yo te voy a pagar, no tienes por qué desconfiar de mi honorabilidad, puede decir alguien, ¿no? Porque a la hora de obtener préstamos, bueno, no, se suele señalar muchos atributos, ¿no? Respecto de la personalidad del deudor, de que es una persona intachable, incorruptible y que, bueno, siempre le gusta pagar, honrar sus deudas. Pero no ocurre a la hora de cumplir la obligación, ¿no? Entonces, la otra persona, para afianzar su crédito, ¿qué es lo que va a decir? ¿No? Sí, yo confío en usted, pero pongámosle, ¿no?, ante la eventualidad, por si acaso, ¿no? Bueno, pongámosle una sanción anticipada en el caso de que usted no cumpla dentro de los plazos, ¿no?, que se ha acordado o que se debe cumplir la prestación debida, ¿no? Entonces le podemos poner, se deja establecido que en caso de que el deudor incumpla con la obligación debida, será pasible, además del interés legal, además del interés convencional establecido en la cláusula anterior, ¿no?, será pasible al pago adicional de 50 bolivianos por día de demora en el cumplimiento de la prestación debida. Estamos diciendo 50 bolivianos va a ser la sanción por cada día de retraso o demora en el cumplimiento de la prestación. Allí, como decía en la clase anterior, ya no habrá necesidad de acudir ante el órgano judicial para demandar daños y perjuicios, sino lo único que vamos a demandar es en este caso, si es un proceso, si tenemos los 3 requisitos para plantear una demanda ejecutiva, es decir, título idóneo, suma líquida y exigible, y plazo vencido, ¿no? Entonces, deduciremos una demanda ejecutiva, ¿no? Y si no tenemos estos 3 elementos, incluso podemos demandar lo que es el cumplimiento de la obligación, un cumplimiento de la obligación, ¿no? Cumplimiento de la obligación. Entonces, de esa manera. Entonces, allí dentro de la demanda principal, ¿no?, ya no vamos a solicitar daños y perjuicios, porque los daños y perjuicios ya han sido establecidos, ¿no?, y han sido establecidos entre las partes de manera convencional, ¿no? Esa es la cláusula penal. Revisemos lo que dice el artículo 532. Dice resarcimiento convencional.
¿no? Si se ha estipulado una cláusula penal para el caso de incumplimiento o de retraso en la ejecución del contrato, la pena convencional sustituye al resarcimiento judicial del daño que hubiera causado la inejecución o el retraso de la obligación principal. Es decir, que nosotros, si no hubiéramos establecido la cláusula penal, tendríamos derecho de demandar, ¿no?, el resarcimiento de daños y perjuicios, ¿no? Y ahí obviamente se nos dificulta un poquito porque tendríamos que demostrar cuál es el detrimento en el patrimonio del acreedor o de la parte demandante, ¿no? Y cuál es la ganancia lícita de la cual ha sido privada. Cuando nosotros establecemos la cláusula penal, nos estamos ahorrando ese trabajo de establecer cuál es el daño emergente y el lucro cesante, en otras palabras. ¿Entienden? ¿No? Ahí la importancia de establecer la cláusula penal, es decir, de manera convencional, la sanción anticipada, ¿no?, para el caso de incumplimiento o retraso en el cumplimiento de la prestación debida. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, la cláusula penal, ojo, es accesoria al pacto principal, ¿no? Es accesoria, no es lo principal, no es lo principal, sino es aquello que, bueno, simplemente va a afianzar de una u otra manera el cumplimiento de la prestación debida por parte del deudor, ¿no? No es lo principal. En un contrato de compra y venta, ¿cuál es la obligación principal? Hemos dicho contrato, según el artículo 450 del Código Civil, ¿no? Es el acuerdo por el cual dos o más personas se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir, ¿no?, entre sí una relación jurídica. Ahora, en un contrato de compra y venta, ¿cuál es la obligación por parte del vendedor? La obligación por parte del vendedor es entregar la cosa vendida, ¿no? El artículo 614 nos dice que el vendedor debe entregar la posesión si se trata de un inmueble, debe entregar la posesión de la cosa vendida, ¿no? No solamente la cosa vendida, además tiene la obligación de entregar los títulos de propiedad. ¿Y cuál será la obligación del comprador? La obligación del comprador es pagar el precio, ¿no?, de la cosa que se le está transfiriendo. Doctor, ¿Entiende? Sí, Juan Ángel. doctor, perdón, una pregunta. Eh, con respecto a los contratos y todo eso y los artículos penales que se suelen colocar, ¿tiene relevancia el tema de los testigos que suelen colocar, doctor, en materia civil? Ah, ya, bueno, eso es interesante, ¿no? Solamente los testigos son exigibles en el caso de que el contrato sea celebrado por personas analfabetas, personas que no sepan leer y escribir. Ahí, si ese documento es suscrito por una persona con estas condiciones, entonces necesariamente tiene que existir la concurrencia de testigos de actuación, ¿no? Testigos de actuación. Si revisamos nuestro Código Civil, si mal no recuerdo, el artículo 1279, a ver, vamos a ver, nos habla justamente acerca de los testigos. Puede ser que esté equivocado, pero a ver, veremos. Ahí nos habla, ¿no?, de que necesariamente en el caso de que los contratos sean celebrados por personas, en este caso analfabetas, necesariamente tienen que concurrir los testigos. Pero si la persona, ¿no?, está en pleno uso de sus capacidades cognitivas, ¿no?, no es necesaria, no es obligatoria la concurrencia, no es necesaria la concurrencia de testigos. Por lo tanto, allí simplemente tenemos que tener el recaudo de que
Ahí está, el artículo 1295, ¿no? Dice, a ver, ¿qué dice el 1295? Si alguien, bueno, lo leeré yo que tengo a la mano, ¿no? Dice, artículo 1295 del Código Civil. Documentos de personas que no saben o no pueden firmar, ¿no? Aquí está hablando de dos situaciones que no son lo mismo. Dice por un lado, que no saben firmar o no pueden firmar. En los documentos públicos otorgados por personas que no sepan firmar o no puedan firmar, firmará otra persona a ruego, ya, a ruego de él, y se estamparán las impresiones digitales del otorgante. ¿Quién es el otorgante? La persona que está transfiriendo, ¿no? Entonces, como no puede firmar, pero tiene que poner sus huellas, ¿no? Y en su lugar firmarán, dice, otras personas. En este caso, el testigo a ruego, el testigo a ruego. Haciéndose constar esta circunstancia al final de la escritura, aparte de firmar también los testigos instrumentales. Aquí está hablando de dos tipos de testigos y eso a veces en muchos casos da lugar, ¿no?, a demandas de anulabilidad, incluso de nulidad. ¿Saben por qué? Porque la parte demandante dice, no ha habido la participación de los testigos a ruego, o no ha existido la participación de los testigos instrumentales. Una cosa son los testigos a ruego y otra cosa son los testigos instrumentales. Los testigos instrumentales pueden ser cualquier persona. Estas únicamente tienen que dar fe de que las partes suscribientes, en este caso, supongamos Juan Ángel y mi persona, ¿no?, hemos acudido a la notaría de fe pública y hemos suscrito ese contrato. Estos se llaman testigos instrumentales que no van en la minuta o en el documento de transferencia como tal, sino van en el testimonio, ¿no? En el testimonio, o en este caso en el protocolo, en la matriz, ¿no?, que elabora el notario, donde están adheridos la minuta, están adheridas las fotocopias de carnet de las partes otorgantes, está la fotocopia del folio real, si se trata de una compra y venta de un inmueble, está la fotocopia, el pago de impuesto a la transferencia, y están todos estos documentos, ¿no?, que han sido presentados por las partes a momento de la celebración de este documento. Ahí también debe estar las fotocopias de los testigos instrumentales. Estos testigos, ¿no?, han presenciado que estas dos personas han celebrado, pero no está en la minuta. Eso hay que dejar bien claro, ¿no? Porque algunos suelen confundir. En la minuta de compra y venta, ¿no?, le ponen comprador, vendedor y ahí abajo testigo. Ese testigo no tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque no es el documento en donde se debe establecer, ¿no?, el testigo instrumental. El testigo instrumental debe concurrir ante la notaría de fe pública para decir si en fecha tal, ¿no?, mi persona es testigo, ¿no?, instrumental. He visto que se ha suscrito ese contrato, ¿no? A estos se llaman testigos instrumentales. Y en este caso, estábamos hablando de que si una persona no sabe firmar o no puede firmar, entonces hay otra persona que firma a ruego, ¿no? Esto se llama testigo a ruego, que es diferente. En este caso, el testigo a ruego sí debe firmar en la minuta, ¿no? Porque este es el documento de transferencia. La minuta es el documento por el cual se hace el acto traslativo de la titularidad a favor del comprador, ¿verdad? Ese es el documento. Por lo tanto, ahí debe estar la firma, ¿no?, del testigo a ruego, pero también debe estar este testigo a ruego debe concurrir, ¿no?, también ante la notaría de fe pública. Ante la notaría de fe pública. ¿Me entienden? Entonces hay dos tipos de eso. Ahora, vamos a seguir buscando, ¿no?, y vamos a encontrar, ¿no?, lo que son la otorgación de documentos
o contratos celebrados por personas analfabetas. No sé si lo han encontrado ustedes. A ver, está por aquí. Es similar, ¿no? En el caso de las personas o los contratos celebrados por personas analfabetas, allí necesariamente tiene que haber testigos de actuación, que deben suscribir no solamente en la minuta, sino también tiene que concluir ante el notario de fe pública, ¿no? Eso obviamente ya lo hablaremos en otra clase, pero bueno, es materia de contratos, pero bueno, viene la pregunta de Juan Ángel. Bien, seguiremos avanzando, salvo que haya alguna otra pregunta, alguna duda, por favor, adelante. Entonces, estamos hablando de lo que es la cláusula penal, ¿no? Entonces, cuando se celebra un contrato, ¿no? Entonces, nosotros, para afianzar, sobre todo en el caso, si vamos por el lado del acreedor, a nosotros nos interesa que nuestro acreedor pueda en lo venidero cobrar su crédito, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros, que el acreedor pueda cobrar el crédito, porque en muchos casos se otorga el préstamo y el deudor prácticamente incumple con la obligación, ¿no? Entonces, para afianzar, para no estar haciendo una demanda una demanda accesoria por reparación de daños y perjuicios, lo que vamos a establecer es ya una sanción anticipada. En eso consiste la cláusula penal. Y la cláusula penal se puede aplicar tanto en las obligaciones de dar, hacer y no hacer, ¿no? Y, Doctor, sí, Juan Ángel. perdón que le corte, perdón que... en las cláusulas penales, debo entender entonces, con el tema 10, es en el tema 10 de los daños y perjuicios que llevamos, debo entender que en caso nosotros no colocamos una cláusula penal, si en caso colocaríamos una cláusula penal, nos evitaríamos, doctor, esto de daños emergentes, daños cesantes, doctor, si en caso colocaríamos una cláusula. ¿Debo entender eso o estoy equivocado, doctor? Y si en el, perdón, y según, si en el caso de la cláusula penal en cuestión a los montos, digamos, si en caso, digamos, la tal persona no me cancela y en la cláusula penal coloco, ¿no? El señor tendrá que pagarme cierta cantidad. ¿Existe un monto, no sé, legal, doctor? O puede que yo exceda, digamos, no, en caso de que me incumpliere el pago, pues él me tiene que pagar, qué sé yo, el triple, el cuatriple, ¿no? Existe no sé, como la ley nos dice, ¿no? El 3% que debemos cumplir por mes, ¿no, doctor? No sé, a ver si me dejo entender, doctor. Muy bien, muchas gracias, Juan Ángel, por la pregunta. Efectivamente, si usted establece en el contrato primigenio, ¿no? O en el contrato por el cual se establece el nexo causal o el vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor, o entre la persona que va a ser beneficiada por la ejecución de una determinada prestación por parte de la persona obligada, ¿no? En ese documento en el cual se establece la obligación, el vínculo jurídico, entonces si usted establece en ese contrato primigenio una sanción anticipada, obviamente ya no tendrá necesidad de demandar adicionalmente la reparación de daños y perjuicios, porque esta sanción ya ha sido convenida de manera voluntaria entre las partes, ¿no? Es decir, en este contrato primigenio ya hemos establecido de manera anticipada cuál va a ser la sanción que se va a aplicar para el caso del incumplimiento o el retraso de la prestación debida, ¿no? Entonces solamente tendremos que demandar la demanda principal. A eso decía hace rato. Puede ser una demanda, por decir, a ver, una demanda de resolución de contrato, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en la resolución de contrato? Por incumplimiento de obligación. Decimos, el señor fulanito de tal tenía la obligación de entregarnos la posesión de los lotes de terreno que se nos ha transferido mediante el documento de fecha 20 de mayo del año 2015.
y hasta el presente, pese a que nuestra parte hemos cumplido a cabalidad con el pago de las cotas mensuales que se había acordado, ¿no? Y es más, habiendo cancelado los aranceles o los honorarios del abogado y haber pagado cotas adicionales y extraordinarias que no han sido contemplados en el contrato primigenio hasta el presente, el vendedor no ha cumplido con la prestación a la que estaba reatada conforme establece el artículo 614 del Código Civil, ¿no? De nuestra parte, ya no existe la voluntad de proseguir con la ejecución de este contrato. En consecuencia, solicitamos se resuelva este contrato ordenando al demandado la restitución de todo el monto de dinero que se le ha entregado por concepto de la transferencia. Esa sería la demanda principal. Y si no hubiéramos establecido la cláusula penal, tendríamos que decir, además, demando la reparación de daños y perjuicios. Y ahí en nuestra demanda accesoria, porque una cosa es la demanda principal es resolución de contrato y la demanda accesoria es la reparación de daños y perjuicios. Además, señor juez, demando la reparación de daños y perjuicios por cuanto no han transcurrido más allá de 7 años desde que el demandado ha incumplido con la obligación de entregarlos la posesión, pese a que se había establecido esta obligación en el contrato primigenio, ¿no? Entonces, pero si ya hemos establecido la cláusula penal en ese documento de compra y venta, ¿no? Entonces ya no necesitamos demandar accesoriamente lo que es reparación de daños y perjuicios. Y en eso tiene toda la razón, Juana, que la ha entendido perfectamente. Es justamente, ¿no? Eso, la cláusula penal. Una sanción anticipada que establece las partes de manera voluntaria para el caso de incumplimiento o retraso de la obligación. A propósito de ello, la sentencia el auto supremo 649/2013, ¿no? De fecha 11 de diciembre, establece lo siguiente. Usted dice, ahora, ¿hasta cuánto podemos establecer la cláusula penal? Es decir, la sanción convencional establecida por las partes. ¿Existirá un tope o un mínimo? Tiene toda la razón en preguntar esto. Ahora, al respecto, ¿no? La sanción penal no puede exceder, ¿no? De la previsión legal establecida, ¿no? ¿Cuál es el interés máximo que se puede establecer en un contrato de préstamo o en cualquier tipo de obligación como interés? Es el 3% mensual, ¿verdad? Entonces se aplica por analogía esta regla, es decir, que la sanción anticipada que nosotros vayamos a establecer no podría exceder, ¿no? El 3% mensual, ¿ya? Pero veamos qué dice el auto supremo 649, dice, al respecto, la doctrina señala que la pena convencional se encuentra diferenciada, dice, en 2 categorías. Por un lado, una compensatoria y por otro lado, una moratoria. ¿Qué es la cláusula penal compensatoria? Ya, porque no se olviden que nosotros tenemos que demandar daños y perjuicios, ¿no ve? Y en la cláusula penal también, ¿no? Se establece en 2 categorías esta sanción anticipada. Por un lado, la cláusula penal compensatoria, que es aquella fijada para reparar las consecuencias, ¿no? Del incumplimiento absoluto o definitivo. Es decir, si alguien nos tenía que entregar 100 cajas de embutidos, porque anoche era San Juan y yo tenía que vender mis chorripanes, ¿no? Pero esta persona no me ha entregado. Entonces ahí pudimos haber establecido, ¿no? Una cláusula penal compensatoria. Y esto dice, para reparar las consecuencias del incumplimiento, ¿no? Absoluto o definitivo de la prestación debida. Entonces, ahí se trata de una liquidación anticipada de daños y perjuicios derivados de este incumplimiento,
por lo que no cabría acumulación entre el importe de la pena y el objeto debido, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es el capital que se adeuda, los intereses que se adeudan, y otra cosa es, ¿no?, la cláusula penal, es decir, la reparación de daños y perjuicios provocados por justamente, ¿no?, este incumplimiento. Entonces, lo que se busca con esta sanción anticipada es compensar los daños que hubiera sufrido, ¿no? Los daños, las consecuencias de ese incumplimiento, ¿ya? Eso. Ahora, por otro lado, la cláusula penal moratoria, ¿no?, dice, es aquella constituida para subsanar las consecuencias del incumplimiento relativo a la prestación, ya sea mora, cumplimiento defectuoso o parcial de la prestación, por lo que la pena se acumula a la prestación principal, ¿no? A la prestación principal. Me ha llegado ya una inspección. Aguárdenme un ratito, por favor. Ya. Bueno, mil disculpas. Decía entonces que la cláusula, en el caso de la cláusula penal compensatoria, no se acumula, ¿no? Sí se va a acumular en el caso de la cláusula penal moratoria, es decir, cuando, ¿no?, la obligación principal no va a ser acumulada y el interés acordado entre las partes va a ser acumulada, ¿no?, juntamente con la sanción prevista para el caso del retraso. Nosotros habíamos hablado de la mora, ¿no? La mora es el retraso, la demora en el cumplimiento de la prestación debida, ¿no? Esa es la mora. Entonces, esta sanción, ¿no?, es, esta cláusula penal justamente es establecer, ¿no?, qué va a ocurrir si el obligado demora en el cumplimiento o se retrasa en el cumplimiento de la prestación debida. Entonces, allí tanto el capital y los intereses van a, ¿no?, juntarse, por decirlo de una u otra manera, ¿no?, con esta sanción penal moratoria, ¿no? Ahí estaríamos hablando de que se juntan, ¿no? Entonces, de esa manera, a ver, para entender mejor este ejemplo, bueno, esto que estamos hablando, a ver, veamos el siguiente ejercicio. Dice, Juan y Miguel celebran un contrato por el cual el primero, en este caso Juan, se compromete a vender su propiedad inmueble al segundo. Sobre la propiedad de Juan pesa un gravamen que debe ser cancelado para que se pueda perfeccionar la transferencia. Miguel, demostrando la buena fe, la intención de adquirir el bien inmueble, entrega a favor de Juan la suma de $50,000, ¿no? Juan había comprometido que en un plazo máximo de 100 días calendario se iba a proceder a el desgravamen, es decir, levantar el gravamen, ¿no? Por lo que, para dar certeza al acuerdo suscrito entre las partes, establecen que en el caso de incumplimiento del vendedor se aplicará un interés legal del 2% mensual y una sanción convencional, ¿no?, de $100 por cada día de retraso. Esto es la cláusula penal, ¿no? Desafortunadamente, Juan no cumple con lo acordado, pese a que han transcurrido 180 días desde la celebración, bueno, ahí falta agregarle, ¿no?, un datito, desde que se ha cumplido el plazo para que se pueda cumplir la obligación, desde el vencimiento de la obligación, ¿no? Por lo que Miguel decide iniciar un proceso judicial, ¿no?, en este caso, de resarcimiento de daños y perjuicios. Ahí el ejercicio es calcula la cláusula penal y el interés mensual. Entonces, esa es la cláusula penal, estimados compañeros, ¿no?, de que es la sanción anticipada que se establece, ¿no?, para el caso del incumplimiento
o la demora en el cumplimiento de la prestación debida. Muy bien, hasta ahí habríamos terminado con bastante amplitud lo que es el tema número 10, ¿verdad? Vamos a ingresar a lo que es el tema número 11, ¿ya? El tema número 11, estimados compañeros, tiene que ver con lo que es los efectos del incumplimiento culposo de las obligaciones. Recordaremos, ¿qué es una obligación? A ver, hay que partir siempre de ahí, ¿no? ¿Qué es una obligación? ¿Alguien recuerda? Ha sido esto materia, lo hemos visto en el primer tema. Una obligación es el vínculo jurídico por el cual una persona llamada acreedor puede constreñir a otra denominada deudor el cumplimiento de una prestación positiva o negativa, ¿no? Ese es, bueno, tenemos que memorizarnos estos conceptos porque de lo contrario, si no, vamos a andar en problemas. Que en cualquier momento, si tú estás en una audiencia, no te pueden decir, pero señor abogado, ¿qué entiende usted por obligación? Usted me está diciendo otras cosas que nada tienen que ver con el concepto de obligación. A ver, dígame qué es obligación. Y bueno, ahí quedas mal parado. Por eso siempre se debe conocer conceptos básicos, ¿no? Para no quedar o para no hacer papelones públicamente o ante la autoridad judicial, ¿no? Y esto nos genera también, pues, incluso hay muchos abogados que hasta han dejado la profesión porque se han visto en algún momento hasta ridiculizados por desconocimiento de estos conceptos básicos, ¿no? Y tal es la afectación que dicen, "Ay, no quiero saber más nada", ¿no? Por eso es importante que, ¿no?, también conozcamos, ¿no?, casi de memoria estos conceptos, ¿ya? Entonces, a ver, ¿y cuando hablamos de incumplimiento culposo? ¿No? Debemos señalar que el incumplimiento culposo, imprudencial o no intencional ocurre cuando no se ejecuta la prestación debida, ¿no? Esto hemos hablado ampliamente con ustedes, ¿no? Entonces, y esto puede ser, decíamos, por negligencia, o por falta de cuidado, por imprevisión, por imprudencia o impericia. La jurisprudencia, ¿no?, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que la impericia también puede ser considerada como, ¿no?, como culpa. Porque si yo, por ejemplo, no sé conducir un vehículo o estoy aprendiendo a conducir un motorizado, ¿no?, y me pongo a conducir o salgo a la carretera, a una carretera muy fluida o con mucha afluencia de vehículos y provoco un accidente, es pues mi culpa porque yo no debí, a pesar de que tengo la licencia, ¿no?, tengo la licencia de conducir, no debí haber salido a esta carretera, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo ser, ¿no?, sancionado, o esta conducta mía puede ser sancionada como culposa, puede ser considerada como culposa, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar justamente en el tema número 11, los efectos del incumplimiento culposo de las obligaciones, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué es la culpa? La culpa es uno de los elementos que van a derivar en la responsabilidad civil. Eso lo sabemos muy bien, ¿no? Para que exista responsabilidad se tiene que demostrar, ¿no?, algunos elementos. La concurrencia de la culpa, el dolo, el nexo causal, es decir, que independientemente de que tenga culpa, pero si no ha provocado algún perjuicio en el patrimonio o a la persona que ha resultado afectada, entonces ahí no se podría hablar de responsabilidad civil, ¿no? Tiene que concurrir ciertos elementos para establecer la responsabilidad civil. Entonces decimos que la culpa es uno de los elementos de la responsabilidad civil.
para que exista la obligación de indemnizar por algún hecho, ¿no?, que hayamos podido cometer, necesariamente se tiene que establecer, ¿no?, la culpa, que haya existido culpa, ¿no? Culpa. En este caso, que haya existido culpa por parte del agente que ha provocado el daño, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son las condiciones del daño? Hemos hablado, ¿no?, para que haya la reparación de daños y perjuicios. Hemos dicho que para que exista daño necesariamente tiene que existir la afectación al patrimonio de la persona o la persona que resulta afectada por la acción u omisión del sujeto activo. La obligación de reparar el daño causado que interviene, perdón, existe la obligación de reparar el daño cuando interviene culpa, negligencia, ¿no? No solo por los actos y omisiones propias. También hemos hablado con ustedes que puede existir la obligación de resarcir el daño por aquellas personas que estuvieran, ¿no?, bajo nuestro cuidado. En el caso de los hijos, los empleados, funcionarios, dependientes, ¿no? A partir de esta idea, ¿no?, vamos a hablar o vamos a revisar la doctrina, ¿no?, y la jurisprudencia para establecer de qué manera se establece la responsabilidad extracontractual, ¿no?, ya sea por un hecho propio o por un hecho ajeno. Ya. ¿Qué nos dice el artículo 339? El 339 nos dice: el deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o retraso en el cumplimiento es atribuible a la imposibilidad de ejecutar la prestación debida, salvo que el deudor, el obligado, demuestre que el incumplimiento no le es atribuible a una conducta propia, ¿no?, y que es un hecho ajeno a su voluntad. Entonces, necesariamente tendrá que cumplir, ¿no? Entonces, pero para entender qué es culpa y qué no es culpa, entonces decíamos que la culpa. Ahora, revisamos diferentes conceptos de culpa. Según Mónica Lucía Fernández, la culpa es uno de los elementos de la responsabilidad y ella, esta autora colombiana, agrega que dice que existe la obligación de indemnizar un daño, no solo, a ver, para que exista la obligación de indemnizar un daño, no es solo necesario haberlo causado, dice, pues se requiere además el comportamiento del causante, que el comportamiento del causante, que en el comportamiento del causante exista la culpa, ¿no? Entonces ahí está estableciendo, no solamente dice, no solamente tiene que haber la obligación de resarcir el daño, sino tiene que haber la culpa de quien haya provocado el daño, ¿no? Por otra parte, dentro de los tipos de culpa, ¿no?, ahí encontramos lo que decía a un inicio, la impericia, la negligencia, la imprudencia, la inobservancia de reglamentos o deberes del cargo. Esto también puede aplicarse para funcionarios públicos, para servidores públicos, ¿no?, que tienen que actuar de una u otra manera en determinada situación. Por ejemplo, el oficial de tránsito, ¿no?, no puede de pronto privarle de su licencia de conducir. No puede, porque la ley prohíbe este extremo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de culpa. Vamos a hablar de esto con mayor amplitud, pero hay un aforismo latino que dice: imperitia culpae ad numeratum, ¿no? La impericia se considera como culpa, ¿no? Entonces,
A esto nos referimos que cuando algunas personas, por la falta de pericia, por la falta de experiencia, eso es, ¿no? En pocas palabras, la impericia, la falta de experiencia provoca un daño, puede ser obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Estimados compañeros, estamos ya sobre hora. La próxima clase vamos a seguir avanzando en lo que es el tema número 11. Que tengan un excelente día, estimados compañeros, señoritas, un buen fin de semana. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctor. Y doctor, ¿podría subir el tema, por favor, el 11? Sí, cómo no. Y disculpa por no hacerlo con antelación.